Bueno, pues empezamos. Hoy es el primer podcast que grabamos, es un café con Sergio Galán, en este caso. Y lo primero, Sergio, bueno, preséntate, dinos quién eres, qué pelis has hecho y sé que has trabajado en cine y en videojuegos. Cuéntanos quién eres y las diferencias sobre todo entre esas dos grandes mundos. Bueno, soy Sergio Galán, animador 3D y profesor de animación 3D en trazos. He animado pues, en 4 películas de animación 3D, 2 series y en videojuegos también. Y la verdad es que hay diferencias muy notables. Lo que más me ha enseñado cada una de ellas, sobre todo, es aprender a gestionar el tiempo, porque no es lo mismo trabajar planos de cine que planos de serie, por ejemplo, que es verdad que los tiempos son más comprimidos, hace falta sacar más producción más rápido, por eso las series no tienen tanta calidad, aunque las hay muy buenas, ¿cierto? Y en videojuegos que es un campo totalmente diferente, los tiempos funcionan diferente, la gestión es totalmente diferente. Porque animación es totalmente distinta. O sea, animar en un videojuego no es lo mismo que animar en No, pelis. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, para empezar, porque muchas veces incluso los rigs ya funcionan diferente, tienen funciones diferentes, pero sobre todo porque para películas se busca más calidad de animación, ¿vale? Todo lo que ocurre en el cine, en la película, tiene un propósito. Tú animas un plano en cine porque te piden que animes exactamente eso, y en videojuegos sí te pueden decir que animes un combo, que animes un ciclo, que animes algo, pero es diferente porque la función de esa animación es la interacción del jugador. Cuando un jugador va a interactuar, pues esa animación se va a reproducir con programación y demás, como lo hagan en cada empresa, pero al final no animas para que el personaje solamente se mueva de aquí a ahí, sino que es para que te puedas animar en cualquier lado, cualquier sitio. Entonces también es verdad que en animación para videojuegos funciona diferente porque si tienes que animar para atrás, los pasos son para atrás, si animas para adelante, son para adelante. Te digo, en cine y serie también animas exactamente para algo en concreto, una acción concreta. Ujú. ¿Qué hace falta para ser animador? Bueno, a nivel básico humano, sobre todo las ganas. Hay que tener muchísimas ganas y hay que tener en cuenta que la animación, igual que todas las disciplinas, pero especialmente la animación, es complicada porque la curva de aprendizaje cuesta un poco más, ¿vale? Al menos en mi experiencia. Y luego también hay que tener mucha disciplina, básicamente. Hay que ser una persona, tienes que saber que no vas a sentarte a animar 3 cositas, sino que aprender a animar tiene un proceso, que es un proceso a veces un poquito más largo y requiere un aprendizaje un poquito más profundo. Eso a la vez hay que conectarlo con la parte más teórica. Es verdad que en animación hay mucha teoría, pero por ejemplo los principios de la animación, los típicos principios que a todo el mundo cuando viene se los explicas y todo el mundo los conoce, pero luego hay que saber aplicarlos bien, ¿no? Entonces, un poquito de todo, ¿no? Conocimiento de los principios de animación y pues un poquito de disciplina y tiempo, básicamente. Ujú. Este podcast, además, es para hablar específicamente, aparte de conocerte y todo esto, es para hablar de un cortometraje que se está haciendo, Ujú. que ha nacido en trazos, y lo estás haciendo con profesores, con alumnos, tú lo diriges. Cuéntanos un poquito de qué va ese corto. Bueno, la verdad es que me considero muy afortunado porque al final dirigir un proyecto de este tipo pues siempre apetece, siempre está bien. Y bueno, dirigir en realidad es bastante fácil, bastante fácil. Aquí en Trazos, no la labor de director como tal, pero sí que tengo suerte que los profesores pues son bastante proactivos, es decir, son gente que tiene mucha experiencia en su campo, que la verdad es que siempre puedo contar con ellos cuando tengo alguna duda, es decir, pues son profesionales que siempre están a favor de obra, como se dice, y los alumnos también tenemos la suerte que están bien preparados, entonces al estar bien preparados, cualquier cosa que le digas que sea dentro de su campo suelen desarrollarlo bastante bien, ¿no? Entonces en ese sentido facilitan la vida bastante, dentro de lo difícil ya que supone dirigir un proyecto con más de 80 personas, que es lo que tenemos Ujú. ahora mismo. Ok, cuéntanos cómo se llama el corto y de qué va. Cuéntanos El un corto se poquito. llama The Sneeze, El Estornudo, en castellano, es una comedia negra básicamente, y hay un triángulo amoroso. No vamos a contar en exceso para que se vea, pero hay un triángulo amoroso en el que hay una medium, hay un fantasma, hay un señor por ahí con poco espíritu, pero que luego revive el señor de manera metafórica. Y es una comedia negra con un triángulo amoroso, básicamente, en la que pues tenemos un tema principal, que es literalmente un tema porque hay un piano de por medio, que conecta un poco el mundo de los vivos con el de los muertos. Que hace Ujú. un poquito de enlace entre ambos. Y es un poco, según me contabas, es humorista, es algo tiene algo de Sí, humor, sí, sí. pero es comedia clásica y animación clásica también, ¿no? Bueno, es un poco mezcla, es un poco mezcla. Porque obviamente cuando haces un proyecto de este tipo y sobre todo un proyecto que es colaborativo, ¿no? Porque no hay un presupuesto, no es una empresa, un estudio que haga un proyecto, también tienes que intentar que el proyecto en sí atraiga la atención de la gente, ¿no? Entonces, hoy en día
es verdad que el hiperrealismo yo lo veo más para videojuegos que otra cosa, pero hoy en día, por ejemplo, muchas producciones de Sony, pues ya sea Sony, DreamWorks, un montón de ese tipo de empresas, lo que hacen los estudios, lo que hacen es tirar más para algo más hand paint, ¿no? Algo un poquito más como pintado a mano, un shading un poquito diferente, más que el típico, que también tiene su tirón, claro, de Disney y Pixar, ¿no? Que es un tipo más así, más realista, y lo otro es más pues, como pintado a mano, hand paint. Realismo cartoonizado o Sí, algo se así. puede decir, se puede decir. Son personajes esbeltos, tienen aspectos más caricaturescos, sí, se puede decir. Oye, ¿y cómo se anima? Porque me imagino que es muy difícil animar ese tipo de gags o de bromas o de cosas que intentan hacer gracia. Son difíciles de animar, ¿no? Sí, son bastante difíciles. Son difíciles. Lo que pasa que, bueno, para eso tenemos el guión también, que nos ayuda un poco a contarlo. Tenemos también el story, ¿no? Tenemos elementos extras que nos ayudan a comprender la acción como tal. Entonces tenemos un briefing, tenemos reuniones en las que hablamos un poco de cómo queremos hacer las cosas. Uso de referencias, que es una cosa que imagino, supongo que hablaremos después, pero el tema de las referencias es muy importante, ¿no? No ir a ciegas es fundamental para que todo ese tipo de humor conectarlo y que se entienda, ¿no? Con todo ese tipo de elementos. Cuéntame sobre qué es lo más difícil que te está pareciendo, qué es lo más o el plano más complejo que tienes en mente que te ha sucedido o que te va a suceder. Pues mira, yo sobre todo digo dos cosas fundamentales de dificultad a la hora de dirigir un proyecto de estos. La primera, fundamental para mí, y es que tienes que aprender a decir hasta aquí. Todos tenemos algo en la cabeza, lo queremos hacer perfecto, tenemos una visión concreta, pero por necesidades de producción tienes que decir, bueno, pues tengo esto, hasta aquí es válido, hasta aquí me gusta continuar. Lo mejor es un enemigo de lo bueno, ¿no? Exactamente, y cuando llega un punto en el que no sabes parar, yo es algo que, por ejemplo, he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho ahora, el saber decir, venga, no es perfecto, no es algo que yo haría, pero creo que tenemos que seguir, hay que dar el siguiente paso y pasar. Entonces, eso es en cuanto a lo primero, así que lo más complicado a nivel personal de gestión. La propia gestión de un equipo de 80 personas también complica, porque no tenemos un departamento de producción, entonces al final gestionar diferentes equipos con tanta gente es complicado. Y a nivel artístico, a nivel más ya de plano puro, pues quizá lo más complicado que me estoy encontrando ahora mismo, que estamos haciendo layout y demás, es pues que el animador entienda la visión del director, ¿no? Creo que es la parte que más trabajo cuesta, también por culpa de que el director se puede expresar mejor o peor, pero es verdad que si haces un humor muy complicado o haces cosas muy complicadas, tanto el espectador como el propio animador se puede perder, ¿no? Entonces la idea de... Hay un principio, bueno, no sé si voy a principio, pero es keep it simple en animación, que es hacerlo sencillito, ¿no? Muchas veces menos es más. Entonces, esa parte quizá es la que más se complica en la producción. Vale. Y tú eres profesor de trazos. Sí, señor. ¿Qué es lo que te encuentras tú habitualmente corrigiendo curvas, ejercicios todo el día? ¿Cuáles son los errores comunes que tú te encuentras y que me imagino que te los estás encontrando en el corto también? Me río porque es algo muy común y no insisto, parece que no insisto lo suficiente, pero lo entiendo, porque cuando viene gente que está empezando a animar, o animar, modelar, pero en este caso hablo de animación, ¿no? Todo lo que sea una producción, o sea, un aprendizaje de este tipo, todo el mundo quiere hacer cosas, tengo cosas en la cabeza y el problema que tiene la mayoría es la improvisación. En animación, por lo menos, en animación 3D, es vital, fundamental la referencia. Es decir, sentarte a animar sabiendo lo que tienes que hacer. Es muy común que la gente improvise, ¿no? Los alumnos vienen, se sientan, o la gente del corto se sienta. ¿Por qué? Porque aparte que tenga su guía, su layout de lo que tienen que hacer, pero se les ocurre algo increíblemente guay que en su cabeza funciona genial, pero no te lo has preparado, entonces improvisas. Entonces, para mí, como consejo tip número 1, 100%, referencias. Sentarte sabiendo lo que vas a animar. Imagino que habrás aprendido también algo de los alumnos, ¿no? Tú como animador, digamos que desde que eres profesor, ¿ha cambiado tu forma de animar? Sí. Más que la forma de animar, he profundizado en muchos aspectos que antes daba por sabidos y que ahora, pues, bueno, ahora, de hace unos años ya, pues he profundizado en ellos a nivel un poquito más teórico, ¿no? Ya no solamente a nivel de cosas como puede ser biomecánica o cosas más técnicas, mecánica de movimiento y demás, sino a nivel conceptos más básicos que los traes heredados, los traes aprendidos y no sabes muy bien por qué funciona así, pues para explicarlo correctamente y que la gente lo entienda, primero tienes que saber expresarlo, ¿no? Entonces, a nivel de conocer bien por dentro cómo funciona todo, pues me ha venido muy bien, me ha servido mucho, la verdad. Porque muchas cosas en animación las aplicas por costumbre, por conocimiento. Es decir, sabes que es así, no te paras a plantearte por qué es así, directamente las haces porque queda bien, pero el profundizar un poquito más, saber cómo se hace desde cero, me ha venido genial a la hora de poder explicar también a la gente cómo se hace. Vale.
Y luego, hablando del futuro un poco, ya sé que es el tema espinoso, hablemos un poquito de la IA. ¿Cómo va a afectar la IA a la animación en particular? Yo esta pedrada la llevo insistiendo en clase mucho tiempo. Obviamente, a día de hoy no está en nuestras manos. Está en manos de terceros que tomarán decisiones sobre este aspecto, ¿no? Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo que es la propia herramienta. Es decir, yo creo que cuando algo es muy común, pierde su valor. Entonces, si yo voy a ver una película de cine, y esto es algo que el ser humano lo hace siempre, le damos mucho más valor a lo que está hecho por el hombre que no. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, y no me voy a enrollar mucho, pero un coche o una moto que está customizada por un equipo de personas cuesta mucho más, una custom cuesta mucho más, o en la preparación cuesta mucho más que casi el coche nuevo, ¿no? Porque tiene un control humano, que es una operación humana, un arte humano, que es lo que evitamos, ¿no? Es mucho más fácil coger una cadena de coches de montaje, de montaje de coches, y empezar a meter coches y se fabrica. Papá. Eso para mí tiene menos valor, o en general tiene menos valor que lo que hecho esta mano, ¿no? Una fábrica que fabrica jarrones, pues si fabrica 1 millón de jarrones de plástico y tal, va a tener menos valor seguramente que si vas a un taller de artesanía y hay un señor o una señora que te está tallando a mano un jarrón, ¿no? Creo que eso a nivel de digital se va a acabar imponiendo un poco también, ya sea por lo civil o lo criminal que llaman, ¿no? Es decir, lo vamos a imponer o va a ser el flujo natural, ¿no? Que la IA va a generar contenido seguramente importante, habrá gente que se dedique a crear contenido digital con IA, pero no creo que el padre, la madre con sus hijos vaya al cine a ver una película que ha hecho cualquiera con IA, ¿no? Preferirá ir a ver, pues hay un estudio con 150 personas, 200 personas, que hay un trabajo humano detrás. Creo que eso es lo que se va a acabar imponiendo al final. O sea, la IA es una herramienta que está bien, yo no es que estoy en contra de la IA, simplemente creo que habrá que utilizarla en sitios concretos, simplemente. Claro. Vale, vale, perfecto. Te quería preguntar, volviendo al corto un poco, me has contado poquito, pero por ejemplo, los personajes, dime quiénes son los personajes, cuéntame un poquito más de detalle. Tenemos 3 personajes que hay, bueno, digamos, tenemos en primer lugar a Cliff, que es un marido, es un viudo, que pues vamos a definirlo como un pobre hombre, ¿no? Es un rol secundario dentro de su propia pareja, era un rol secundario ya, siempre estaba a la sombra de la que era su mujer, que se llama Agatha, que era pianista, los dos forman un dueto musical, ella es pianista, él es trompetista, ¿eh? Pero ella siempre es como la voz cantante tanto de la pareja como del grupo O sea, musical. que lleva los pantalones Es ella. la mujer en este Sí, es caso. Agatha, en este caso es Agatha, exactamente. Y él es más un personaje secundario. Mm. Es un personaje secundario que, por cosas obvias de la trama, se convierte en principal porque es con el que empieza nuestra historia, empieza con él. Y luego tenemos otro personaje que entra un poquito más tarde, que es el personaje de Goldie, que es una medium y hace un poco de unión entre los dos personajes, ¿vale? Pues a partir de ahí hay una serie de sucesos que une a los tres, conecta con los tres. Ujú. Vale, 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 perfecto. ¿Y en qué estado se encuentra ahora mismo? ¿En qué departamento estás? Porque sabes que aquí en Trazos tenemos un pipeline igual que en las productoras y vamos pasando por departamentos. ¿Qué es lo que tienes ya hecho? ¿Qué es lo que te falta? ¿En qué estás más o menos? Ahora mismo tenemos, yo creo, 4 abiertos más o menos, porque estamos terminando con algunos concepts que nos quedan por terminar, cosas más secundarias, props o algún escenario de fondo, porque casi todo el proyecto es un interior, pero hay algunos fondos que hay que terminar, algunos props que hay que terminar. El story está prácticamente terminado. Estamos con el look depth de los personajes, estamos desarrollando el aspecto visual, cómo se van a ver los personajes, qué tipo de shading van a tener, cómo se van a modelar los personajes, vaya. Ujú. En breve empezaremos ya con el modelado. Y bueno, aparte yo estoy haciendo voy a llamar un pre-layout, ¿no? Sería un layout en 3D con unos personajes random, pero para ayudar a los distintos departamentos a ver qué tipo de cámaras son, ¿sabes? Un poquito el ritmo de los planos, el ritmo de la narrativa y demás. Ujú. Entonces teníamos más o menos 4 en marcha. Vale, vale, o sea que bueno, estáis ahí. Y lo a siguiente tope. sería que empezaremos ya, será modelado prácticamente, espero que de aquí a 15-20 días empecemos Ujú. ya con... O sea que ya se acabó toda la preproducción y empezamos con Sí, producción de verdad, ¿no? eso es. Vale, vale. Bueno, una última pregunta. Y es un consejo, intenta dar un consejo a los chavales que vayan a empezar. El mes que viene acaba convocatoria, empezar una nueva. ¿Qué le dirías tú a los alumnos que vienen nuevos a empezar a animar? Le voy a decir 3 cosas. Lo primero, bueno, por lo menos los que vengan a Trazos, los profesores de Trazos somos gente con experiencia, somos gente que sabemos lo que hacemos. Entonces, si tu profesor te dice, haz esto, hazlo. ¿Vale? Ya tendrás tiempo de inventar, ya tendrás tiempo de hacer tus cosas, pero a la hora de aprendizaje no saltes etapas, ¿no? Si te dice, haz esto, hazlo, porque ya hemos visto experiencia tanto en producciones como a nivel de formación, que ya tenemos varios años formando, que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo, es eso, ¿no?
Segundo, lo que comentaba antes solamente del uso de las referencias. O sea, por favor, siempre que vayáis a animar algo relativamente importante, obviamente una pelota botando, pues hombre, si buscas una pelota por internet, pues sí, pero es más fácil que lo animes a ojo, ¿no? Que lo vayas viendo tú cómo se anima, cómo se mueve, es más fácil que lo hagas así. Pero siempre que hagas un plano importante, un plano de acting, pantomima, un parkour, bueno, parkour, body mechanics, todo lo que sea animación corporal o facial, referencias, siempre. Ya sea a través de internet, simplemente, o tú te grabas tú mismo, tú misma, te grabas haciendo la escena y usas las referencias, ¿no? Eso es lo que te enseñamos aquí, y aquí te enseñamos todo el proceso. Cómo coger las poses clave, cómo seleccionar todos los elementos para después hacer un plano fluido y que funcione bien. Entonces, lo segundo, si lo primero no funciona, ¿vale? Entonces tienes que hacer caso al profesor, después tienes que buscar tus referencias, que es una de las cosas que te voy a decir, y luego viene la tercera parte. La tercera parte es la resiliencia, básicamente. O sea, la tercera parte es el aguante. Animación es una disciplina que la curva de aprendizaje, ya como comenté antes, es difícil, es larga. ¿Por qué? Porque obviamente a mí todas las disciplinas me parecen complicadas. A mí el modelado me parece complicado. Bueno, es que Rigging me parece muy complicado también. Todos son muy completas, pero animación, por ejemplo, la animación no puede estar a medias. O sea, o está bien o está mal. No puedes tener, por ejemplo, sin quitar mérito, ¿no? Pero puedes tener un modelo de 3D que lo puedes ver sin terminar, pero una estructura buena, músculos bien, no has pintado no le has hecho las venitas, no le has hecho detalles, pero hombre, el modelo lo ves bien, ¿sabes? Te lo tapas con textura y no pasa nada. Exactamente. Animación no. Animación o está bien o está mal. Porque se ve el plumero en todos los casos. Claro, si tú haces la pelota botando, simplemente la pelota botando, si arriba parece que pega un golpe, en lugar de ser suave arriba abajo, pues va a llamar la atención. Si haces un personaje que más o menos funciona, si los brazos están mal animados, va a estar mal también. Claro. Entonces, lo importante es también eso, el aguante, el saber que es un proceso largo, pero muy divertido y muy fructífero. A la larga merece mucho la pena. Perfecto. Pues yo creo que ya con esto y un biscuit, hasta mañana la Wii. Pues muchas gracias. Así que nos vemos en el siguiente café. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.